invitarles para que busquen en sus Biblias Evangelio según Mateo capítulo 9 versículo 36. Vamos a estar tomando una vez más por base este versículo. Cuando usted lo tenga, me indica con un amén en señal de que ya lo tienen. Gloria a Dios. Evangelio según Mateo capítulo 9 versículo 36. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios y dice así de la manera siguiente: en el nombre precioso de Cristo Jesús. Evangelio según Mateo capítulo 9 versículo 36 dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa noche, alabando y glorificando el nombre del Señor. En este día, jueves 23 de julio del año 2026, quiero continuar, hermanos, con la segunda parte de este tema, la compasión de Cristo. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que el Señor los bendiga en cualquier parte a donde se encuentren. Y hermanos, a los que estamos aquí en esta noche, vamos a concentrarnos en la palabra de Dios y vamos, hermanos, a permitir que Dios nos ministre por medio de su palabra. En esta noche vamos a continuar con la segunda parte, hermanos, de este tema, la compasión de Cristo. Los hermanos que estuvimos aquí el día domingo, estuvimos mirando, hermanos, algunos pasajes de la palabra del Señor, cómo el Señor tuvo compasión de las multitudes, así como dice aquí la palabra de Dios en el versículo que hemos terminado de leer. En Mateo capítulo 9 versículo 36, una vez más, dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Veamos, hermanos, que el Señor, dice la palabra del Señor, que al ver las multitudes, no sé cuántas personas eran las que el Señor miraba, hermanos, pero eran multitudes, dice la palabra del Señor. Era un buen grupo de gente y las miró y tuvo compasión porque estaban dispersas como ovejas que no tenían pastor. La compasión de Cristo, hermanos, es algo que nosotros como hijos de Dios debemos reflejar el carácter del Señor. En otras palabras, al igual que el Señor en esa humanidad sintió compasión por las multitudes, porque las miró como ovejas, hermanos, sin pastor. Las miró todas dispersas y como ovejas que no tenían pastor. Nosotros también debemos sentir lo que el Señor sintió, ya que nosotros, hermanos, si hemos nacido de nuevo, en cada uno de nosotros debe haber esa compasión para con nuestro prójimo. Debe haber esa empatía para con nuestro prójimo. Si en nosotros, hermanos, no hay compasión, algo está sucediendo en nosotros, porque el Señor vino para dar ejemplo. El Señor vino no solamente para predicar, para enseñar, sino ya el Señor, cuando iba a ir a la cruz del Calvario, Él, hermanos, dice la palabra del Señor, que tomó un lebrillo y se ciñó una toalla y le lavó los pies a sus discípulos y le dijo que así como Él había hecho, que también ellos hicieran. En otras palabras, han visto lo que yo les he hecho. Yo siento el mismo Dios manifestado en carne. No lo dijo así el Señor, pero hermanos, eso era el ejemplo que Él estaba dando. Si así como yo he hecho, también ustedes deben hacerlo. En otras palabras, yo les he dado ejemplo. Así como yo les he servido, ustedes también tienen que servir. En nosotros, hermanos, debe haber esa compasión para este mundo, porque no es cierto, hermanos, nosotros miramos a lo largo y a lo ancho de este planeta Tierra cómo el pecado se ha multiplicado,
cómo, hermanos, estamos en un tiempo donde la maldad ha rebasado todos sus límites y que nosotros no podemos hacer, hermanos, caso omiso a lo que está pasando. Debemos entender que si el Señor viene, hermanos, toda aquella gente que mueras o que esté sin Dios, sin fe y sin esperanza, si el Señor viene, no se van a ir con el Señor. Y si mueren físicamente, su destino será el tormento eterno. Y nosotros, hermanos, debe haber una desesperación, debe haber algo en nosotros que nos conmueva y que digamos: Señor, ten misericordia, ¿verdad? Aquel que de verdad tiene compasión por las almas, esa será su oración. Esa debe ser nuestra oración, hermanos. Señor, salva a los perdidos. Señor, salva a mi padre, a mi madre, a mis hijos. Debe haber una desesperación en cada uno de nosotros, hermanos, porque eso es lo que el Señor miró en aquella multitud. Estaban todas dispersas y como ovejas que no tenían pastor. Dice que al ver las multitudes, Él tuvo compasión, se conmovió el Señor, le dio un sentimiento, hermanos, ¿verdad? Eso nos debe mover a nosotros también, hermanitos. El Señor vino, hermanos, y tuvo compasión de las multitudes. Él les dio de comer también el alimento material, no solamente el espiritual, sino también el alimento material. El Señor les dio de comer. El Señor sanó a los enfermos. El Señor tuvo compasión de mucha gente. Nosotros también, hermanos, debemos sentir compasión por nuestro prójimo. Ahora, quisiera que, hermanos, miráramos algo más en la palabra del Señor. El Señor Jesús, ya miramos nosotros aquí y el día domingo algunos pasajes de que el Señor tuvo compasión de las multitudes. Ahora vamos a mirar cómo el Señor tuvo compasión de gente que estaba necesitada, no de multitudes, sino de gente en particular. Por ejemplo, busquen en sus Biblias, hermanos, y vamos a mirar lo que dice ahí en Mateo capítulo 20. Busquen en sus Biblias en Mateo capítulo 20 y vamos a mirar solamente, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Allá en los versículos, en los últimos versículos, hermanos, había dos ciegos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Pero veamos, hermanos, el versículo 34 solamente. Mateo capítulo 20, versículo 34, lo tienen, hermanos. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Veamos, hermanos, la compasión de Cristo. Nuestro tema se titula La compasión de Cristo. El Señor tuvo compasión por las multitudes. Ahora aquí miramos nosotros que había dos hombres ciegos y el Señor, dice la palabra del Señor, que el versículo 33, ¿verdad? Ellos le dijeron: Señor, que se han abierto nuestros ojos. Y el Señor en el versículo 34 dice: entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Hermanos, veamos la compasión de Cristo. Él sanó a aquellos dos ciegos, hermanos, literalmente, físicamente les devolvió la vista. Ahora, hermanos, nosotros estamos en un mundo donde multitudes de gentes están ciegos, no físicamente, espiritualmente. Ellos no se dan cuenta en el estado espiritual que viven. No es cierto, hermanos. Todos nosotros un día estábamos ciegos espiritualmente. Nosotros vivíamos una vida en pecado y para nosotros, hermanos, se nos hacía normal. Nosotros, los que nos gustaba emborracharnos, pensábamos que eso era parte de la vida. Nosotros, hermanos, los que un día, ¿verdad? Por ejemplo, yo un día conocí a mi esposa, un día nos acompañamos, vivíamos en fornicación
Y pensábamos, hermanos, que eso era parte de la vida. Eso es algo que hoy en la sociedad, hermanos, pareciera que es algo normal. Y eso es estar ciegos espiritualmente. Y veamos, hermanos, el Señor se compadeció de aquellos dos ciegos y les abrió la vista. En estos días todavía el Señor se compadece de este mundo. El Señor tiene misericordia de este mundo. Pero, hermanos, en aquella oportunidad, el mismo Dios, el Dios Espíritu, tomó un cuerpo humano y en esa humanidad vino y caminó entre las multitudes. Y en esa humanidad se compadeció de las multitudes, se compadeció de estos dos ciegos y les devolvió la vista. Hoy nosotros, hermanos, los que decimos que Dios nos ha alcanzado, que somos el pueblo de Dios, nosotros somos, hermanos, los que debemos tener compasión por la gente, de que nosotros debemos, hermanos, ser instrumentos en las manos del Señor, para que así como el Señor en aquella oportunidad les devolvió la vista a aquellos dos ciegos, en estos días, que Dios se glorifique, que Dios pueda abrir los ojos de aquellas personas que están ciegas espiritualmente, que no se dan cuenta, hermanos, cómo se encuentran. Hay familias destruidas, hay matrimonios que están al borde de la separación, hay familias donde los hijos no respetan a los padres, donde solamente hay pleitos, contiendas, porque, hermanos, donde no ha resplandecido la luz de Cristo, ahí solamente hay tinieblas, ahí solamente hay pecado. Pero quiero decirles que todavía el Dios de la gloria en estos días tiene compasión de este mundo, tiene compasión de esta sociedad. Todavía el Señor, aquel que un día nos abrió los ojos a nosotros, aquel que hizo un milagro en nuestras vidas, hermanos, porque eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo no sé cómo considera usted lo que Dios haya hecho en su vida, pero yo considero que en mi vida Dios ha hecho un milagro. Dios me devolvió la vista espiritual. Yo miraba las cosas como la mira todo el mundo, pero un día cuando vine a Cristo Jesús, Él me abrió los ojos espirituales y yo miré mi condición en la que me encontraba y empecé a ver que la vida que llevaba era una vida que ofendía a Dios, era una vida que no estaba agradable a los ojos de Dios. Y empecé, hermanos, no yo, sino el Dios de la gloria, a arreglar mi vida. Y por su gracia, por su misericordia, hoy estoy en los caminos del Señor, hoy estamos en los caminos del Señor. Y así, hermanos, como el Señor tuvo compasión de nosotros, el Señor quiere seguir teniendo compasión de la demás gente. Nosotros no debemos ser seres egoístas y decir, bueno, gloria a Dios, aleluya, yo ya soy cristiano, y que el mundo se pierda, que el mundo, hermanos, el diablo siga haciendo estragos en ellos, que sigan viviendo una vida de pecado, una vida en tinieblas. No, hermanos, nosotros fuimos llamados para ser instrumentos en las manos del Señor, para sentir ese dolor que el Señor sintió, para que nosotros seamos, hermanos, los instrumentos donde podamos clamarle al Señor, hermanos, y decirle, Señor, ten misericordia de este mundo, ten misericordia, Señor, de mi gente. Nosotros debemos sentir lo que el Señor Jesús sintió. ¿Se acuerdan ustedes? El Señor lloró por Jerusalén. Un día el Señor, hermanos, miró a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte, así como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? ¿Cuántas veces quise yo juntarte también? ¿Cuántas veces el Señor lloró por Jerusalén? Hermanos, el apóstol Pablo, por su pueblo Israel, él dijo, quisiera yo ser anatema por amor a mi pueblo. Ese hombre sentía un dolor por su pueblo Israel, porque él decía, porque yo sé que tienen celo de Dios conforme a su religión, mas no es conforme
a lo de Dios. Es decir, que su pueblo Israel era un pueblo religioso, pero no conocían al Dios verdadero. Y él, hermanos, por amor a Israel, por amor a su pueblo, él decía que deseaba ser anatema, porque él sentía un dolor, hermanos, por Israel. Él quería que todo Israel conociera al Dios de la gloria, que todo Israel se convirtiera a Cristo Jesús. Sentía una compasión como la que sintió Cristo Jesús por su pueblo. Hermanos, nosotros no debemos conformarnos, ¿verdad? Gloria a Dios, porque hoy podemos orar. Gloria a Dios, porque hoy sabemos que tenemos, hermanos, un sumo sacerdote a donde acudir, y cualquiera que sea nuestra necesidad, podemos clamarle a Él, acercarnos al trono de su gracia. Pero, hermanos, son multitudes de gente que no saben a dónde acudir, que viven una vida en desgracia, que viven una vida en pecado, que viven una vida, hermanos, como aquellos ciegos. No es cierto, hermanos, un ciego no mira cómo está su apariencia física. No mira cómo está, si está peinado, si está despeinado, si está sucio. No mira cómo está su ropa, porque no tiene vista físicamente. En la vida espiritual, hermanos, un ciego no se da cuenta de sus errores. Un ciego no se da cuenta, hermanitos, cómo está su vida espiritual. Y por ello es que nosotros, hermanos, debemos ser compasivos, debemos ser misericordiosos, debemos pedirle a Dios que Dios nos ayude a sentir lo que Él sintió. Cuando vinieron estos dos ciegos delante del Señor y le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos, dice el versículo 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Así, hermanos, mucha gente, un día que el Señor los toque. Una vez más les repito, hay mucha gente que tiene sanos sus ojos físicamente, pero están ciegos espiritualmente y no pueden seguir al Señor. No pueden seguir al Señor porque están ciegos espiritualmente. Pero un día, hermanitos, que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios, que el Señor los toque, que el Señor haga una obra gloriosa. Aquellos que están ciegos espiritualmente seguirán al Señor, hermanos. Nosotros antes no podíamos seguir al Señor. Antes, hermanos, ¿quién iba a estar en una iglesia un día jueves? Para nosotros en la religión popular, por ejemplo, que yo me encontraba, lo normal es los domingos ir a la iglesia. Es hasta el día de hoy, mucha gente dice, tú a la iglesia un día martes, un día jueves, un día viernes. Para la gente esto es raro, hermanitos. Pero yo quiero decirles, cuando sus ojos sean abiertos, ellos también buscarán, se congregarán los martes, se congregarán los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. ¿Por qué? Porque cuando el Señor abre los ojos de una persona, hay algo especial en la vida de esa persona que antes no miraba, pero que ahora mira la luz de Cristo y ahora se acerca a la presencia de Dios, ahora le alaba, le glorifica, porque el Señor ha hecho una obra muy gloriosa en su vida. Ese Dios todavía tiene poder hasta el día de hoy, hermanos. El Señor no ha menguado. El Señor sigue siendo el mismo. Somos nosotros, hermanos, los que muchas veces no hemos puesto por práctica la palabra del Señor. Pero el Señor todavía sigue teniendo compasión de la gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora quisiera que miráramos algo, hermanos, en el Evangelio según Marcos, capítulo 1. Vamos a mirar lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 41, hermano. Cuando lo tengan, me indican con un amén. Marcos capítulo 1, hermanos. Vamos a leer del versículo 40 para que entendamos, hermanos. Dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 41 dicen así.
Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Veamos el versículo 41, hermanos, dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Aquí, hermanos, cuando dice y Jesús teniendo misericordia, en otras palabras, teniendo compasión, él tuvo compasión de aquel hombre leproso. Usted sabe que un leproso, hermanos, estaba destinado a separarse de la sociedad. Un leproso no era bien visto, hermanos, era alguien que estaba aparte, pero dice que vino delante del Señor y se arrodilló delante de él y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, teniendo misericordia de él, dijo: quiero, sé limpio. Hermanos, ¿no es cierto que nosotros así estábamos también con la lepra de pecado? Y un día, hermanos, venimos a los caminos del Señor porque alguien nos habló del Señor. Y con todo lo que teníamos, hermanos, en nuestras vidas, con todos los pecados, le dijimos: Señor, perdóname, aquí estoy, límpiame, Señor. Y el Señor, hermanos, quizás no escuchamos una voz literal que nos dijo: quiero, pero hermanos, el Señor nos limpió, nos hizo nuevas criaturas. Miren, aquí estamos en esta noche. Alabado sea el Señor por su gran amor, por su misericordia. Bendito sea el Señor que, hermanos, nos perdonó, nos limpió. Y hermanos, hay mucha gente que vive así como nosotros vivíamos. Hermanos, estamos en un mundo donde puede haber lugares muy bonitos, casas muy bonitas, pero dentro de esos hogares hay gente con lepra espiritual, con una vida de pecado, y que solamente el Dios de la gloria es el único que puede hacer una obra gloriosa en sus vidas. Nunca se me va a olvidar, hermanos, a mí, en una oportunidad allá en California, la ciudad de Lancaster. Allá vivíamos, hermanos, yo y mi familia. Y un día domingo por la mañana, yo me recuerdo, me levanté, hermanos, había hablado con Dios, estaba estudiando su palabra. Y en las casas donde vivíamos eran casas nuevas, hermanos, hechas en el 2005, 2006, no preciso, pero entre esas fechas era la casa donde vivíamos. Y todavía las bardas estaban así, no había árboles todavía. Y empecé yo a mirar los pajaritos, me llamó la atención porque se paraban sobre las bardas y volaban ahí. Y de repente ya no miraba los pajaritos, empecé a ver las casas que estaban alrededor de diferentes modelos, ¿verdad? Las formas de las casas. Ahí estaba mi mirada, hermanos, cuando de repente como que algo me dijo allá adentro, ¿verdad? ¿Y sabes tú lo que hay dentro de esas casas? Y yo mismo me decía: no, yo no lo sé, Señor, porque yo sabía que era Dios haciéndome sentir aquello. Y dijo: dentro de aquellas casas bonitas que tú miras las formas, los modelos, cómo están, hay familias destrozadas, hay matrimonios que están al borde de la separación, hay familias llorando dentro de esos hogares. Hermanos, esto no me lo platicó una persona, esto yo lo experimenté en un día domingo por la mañana, como eso de las 6:30 de la mañana. Quiero decirles, este mundo, aunque estemos, hermanos, en un mundo donde hoy la tecnología haya avanzado, aunque miremos tantas cosas bonitas, el hombre sin Dios, sin fe y sin esperanza, vive una vida de desgracia, vive una vida, hermanitos, en pecado. Y nosotros, los que Dios nos ha alcanzado, ¿qué sentimos, hermanos? ¿Qué sentimos nosotros?
El Señor cuando vino, Él sintió compasión por las multitudes. Él sintió compasión por los enfermos. El Señor cuando vino, hermanos, de Él salía algo. Cuando una mujer con flujo de sangre llegó a donde estaba, tocó el borde de su manto, ella quedó sana al instante. Y hermanos, dice que algo salió del Señor, porque dijo el Señor: ¿quién me ha tocado? Le dijeron sus discípulos: Maestro, ¿no ves? Es una multitud la que te toca, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Y dijo el Señor: no, alguien me tocó con fe, porque poder salió de mí. Algo salió del Señor. Algo tiene que salir de nosotros, hermanos. Algo tiene que salir de nosotros. Algo tiene que salir del pueblo de Dios. Si de nosotros no sale nada, hermanos, estamos mal nosotros. Debe haber compasión. Debe haber misericordia por la gente, hermanitos. El Señor vino para darnos un ejemplo. Vino para que nosotros lo imitáramos a Él. Vino para mostrarnos, hermanos, cómo debemos servirle a Dios. Nosotros somos los ductos por donde la bendición de Dios quiere llegar a las demás personas. Nosotros somos los instrumentos donde, hermanos, Dios quiere usar para la gloria y la honra de su nombre. Por ello, hermanos, el Señor, dice aquí la palabra del Señor, en Marcos 1:41 dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo: quiero, sé limpio. Dios en Cristo Jesús limpió a aquel leproso. Hermanos, hoy en estos días, nosotros, los que decimos ser pueblo de Dios y que decimos que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, en cada uno de nosotros debe haber compasión de Dios para con nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche, hermanos? Ahora, miremos algo más en la palabra de Dios, hermanos. Lucas capítulo 7, hermanos. Veamos aquí. Esto solamente lo relata Lucas, hermanos, de la viuda de Naín. No lo relata ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. Solo lo relata Lucas. Veamos lo que dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 7, leamos solamente el versículo 3, hermanos. Aquí habla de que había muerto el único hijo de aquella viuda de Naín. Pero dice el versículo 13. ¿Tienen Lucas capítulo 7, hermanos? Versículo 13 dice: y cuando el Señor la vio, ¿qué dice en su Biblia, hermanos? Veamos, hermanos. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Hermanos, el Señor llegó a la ciudad de Naín. La ciudad de Naín era una ciudad muy insignificante, que le vuelvo a repetir, solamente la menciona Lucas, no la mencionan los otros 3 evangelistas. Pero el Señor llegó a la ciudad de Naín porque había una mujer viuda. Ya su esposo había fallecido y tenía a su único hijo y había muerto. Y dice la palabra del Señor que lo llevaban a enterrar. Y cuando vio a aquella mujer, se compadeció de ella. Veamos, había una mujer llorando por la pérdida de su hijo, pero el Señor tuvo compasión de ella. Estamos en un mundo, hermanos, donde cuánta gente pierde a un ser querido, gente llorando. Y nosotros, hermanos, por ello nosotros, ¿verdad? Debemos siempre orar por toda la gente. Nosotros hemos, ¿verdad? Y esto no solamente en algunos tenemos que hacerlo, esto debe ser en todo el pueblo de Dios, hermanos. Orar por las personas que han perdido a un ser querido, que han perdido padre, hijos, hermanos, que Dios los consuele. Nosotros tenemos, hermanos, acceso, tenemos, hermanos, libertad de acercarnos al Señor y decirle: Señor, ten misericordia.
Más cuando nosotros sabemos de una persona, hermanos, oremos por esa persona. Que Dios tenga misericordia. Todos los días, hermanos, son miles de hogares que pierden un ser querido. Y Dios, hermanos, sigue siendo el mismo Dios compasivo, porque Él es el Dios de las viudas. Él es el Dios de los huérfanos. Hermanos, hermanas que están aquí, no nos olvidemos que oremos siempre por las personas que no tienen un esposo, una esposa, por los hijos que no tienen un padre, una madre. Pero Dios es compasivo. Dios, hermanos, es el único que los ha bendecido. Hasta este día, hermanos, todavía ese Dios que tuvo compasión por la viuda de Naín, es el Dios que tiene compasión todavía de las viudas en estos días. Es el Dios que tiene compasión de los seres humanos, hermanos. Ese Dios que cuando Lázaro había muerto, dice la palabra del Señor, que Él lloró, hermanos. Se compadeció de aquella familia y decía a la gente, mira cómo le amaba a Lázaro. No solamente a Lázaro, Dios ama a todo el mundo, hermanitos. Dios lloró por Lázaro, pero no solamente por Lázaro. Dios, hermanos, mira la necesidad en cada persona y se compadece. Dios quiere que también nosotros sintamos esa compasión. No seamos, hermanos, indiferentes. No seamos, hermanos, personas que no nos importe nada la vida de los demás. Yo oro, yo voy a mi trabajo, yo hago esto, lo otro. Y hay cada quien que se rasque con sus propias uñas, como dicen en el mundo. No, hermanitos. El Señor no vino e ignoró a las personas. El Señor dice que todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. Puede ser la persona más falta, más pecadora, pero el Señor tiene misericordia. El Señor, hermanos, llegó a la ciudad de Naín y miró a aquella viuda, y cuando la vio, dice que se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Por qué? Porque Él sabía, hermanos, lo que iba a hacer. Y dice que detuvo a los que llevaban el féretro y le dijo a aquel joven, joven, a ti te digo, levántate. Y que el muerto se levantó, se empezó a incorporar, dice la palabra del Señor, y luego se lo dio a aquella viuda. Hermanos, ese Dios de compasión, de misericordia, no va a pasar de moda, hermanitos. Ese Dios permanece para siempre. Todo pasa, pero el poder de Dios permanece para siempre. Ese Dios, hermanos, es el que nos invita a nosotros que seamos compasivos, que seamos misericordiosos, porque Dios en Cristo Jesús miró las multitudes, miró a la gente y se compadeció de ellos. Ahora vamos a mirar, hermanos, en Efesios capítulo 4. Busquen en sus Biblias, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo número 32, hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 32, dice, antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos. En otras versiones dice, compasivos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero veamos, hermanos, nuestro tema es la compasión de Cristo. Y la compasión de Cristo debe estar en cada uno de nosotros también. Por eso aquí la palabra del Señor nos dice, antes sé benignos unos con otros, misericordiosos o compasivos, en otras palabras, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es decir que si a nosotros, hermanos, nos ofenden, a nosotros alguien nos hace daño, nosotros debemos ser compasivos, misericordiosos.
Y de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, también nosotros debemos perdonar a aquellas personas que nos ofenden. Nosotros debemos ser practicantes de la compasión, de la misericordia, porque así, hermanos, lo hizo el Señor. Él tuvo compasión de la gente. Él tuvo misericordia de la gente. ¿Cuántos, hermanos, de los que estamos aquí nos consideramos que somos hijos de Dios, hermanos? Todos los que decimos ser hijos de Dios, hermanos, debemos pedirle a Dios sentir lo que Él sintió. Si no sentimos nada, algo está pasando en nosotros, hermanitos. Algo está pasando en nosotros. Pero, hermanos, veamos lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 12. El apóstol Pablo invita, hermanos, a aquella iglesia de Colosas para que se vista del nuevo hombre creado según Dios. Veamos en Colosenses capítulo 3, versículo 12. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia. Esta palabra misericordia viene también de ser compasivos, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo esto, hermanos, debemos tenerlo nosotros. Todos estos dones, todas estas palabras de las cuales nos menciona la palabra de Dios, debe estar en cada uno de nosotros, ya que nosotros, como pueblo de Dios, hermanos, reflejamos el carácter de Dios. En otras palabras, nosotros reflejamos lo que es Dios. Si en nosotros no se refleja el carácter de Dios, no nos vestimos del nuevo hombre, hermanos, creado según la palabra de Dios, algo está pasando en cada uno de nosotros. Pero en esta noche, hermanos, estamos aquí aprendiendo de la palabra del Señor. Quiero leerles algo más y aquí vamos a detenernos en esta noche, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Busquen, hermanos, en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 solamente. Cuando usted tenga Primera de Pedro capítulo 3, vamos a mirar el versículo 8. ¿Lo tienen, hermanos? Dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8, dice: finalmente, sé todos. ¿Cómo dice en su Biblia, hermanos? Veamos, hermanos, ahora yo quisiera hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de verdad en nosotros, hermanos, está lo que dice la palabra del Señor? Dice aquí la palabra del Señor: finalmente, sé todos, no dice algunos, sino todos, hermanos, los que Dios ha alcanzado, a los que Dios ha tenido misericordia, compasión. Dice: finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hermanos, yo no sé si a usted le pasa, pero yo, hermanos, quiero decirles que cuando estoy leyendo la palabra de Dios y hay algo que no cuadra con lo que dice la palabra de Dios, le digo: Señor, perdóname, porque me hace falta mucho, Señor, vivir como dice tu palabra. Hermanos, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Nosotros podemos leer la palabra de Dios, pero una cosa es que la leamos o que la prediquemos, pero otra cosa es que nosotros vivamos lo que dice la palabra del Señor. En ocasiones nosotros somos, hermanos, como aquel sacerdote que miró al hombre que habían dejado como muerto y pasó de largo. Somos como aquel levita que miró a aquel hombre tirado junto al camino y pasó de largo. Y eran personas que según ellos practicaban la misericordia. Eran personas que supuestamente ellos conocían los mandamientos de Dios.
pero no tuvieron compasión de aquel hombre que estaba tirado junto al camino. Vino un samaritano y aquel samaritano lo puso sobre su cabalgadura, vendó sus heridas, lo llevó a un mesón y ahí dice la palabra del Señor que todavía lo dejó encargado. Dio 2 denarios y dijo: cuídamelo, y si algo más gastas, yo te lo pagaré todo. Un samaritano vino a vendar las heridas de aquel hombre. Pero cuántas veces nosotros, el pueblo de Dios, hermanos, no practicamos la palabra de Dios. Yo no sé usted, si usted se siente bien así, pero hermanos, miren, de verdad, no nos engañemos, hermanos. No podemos engañar a Dios. No podemos decir que somos compasivos cuando no lo sentimos. Bueno sería que nosotros nos humilláramos delante de Dios y le dijéramos: Señor, perdóname, porque yo no he puesto por práctica tu palabra, Señor. He sido indiferente con mis compañeros de trabajo. He sido indiferente con la gente que me rodea. He sido indiferente, Señor, con la gente, Señor, que se ha cruzado mi camino. Señor, ayúdame a practicar tu palabra. Ayúdame a tener compasión como tú la tuviste. Para eso estamos aquí, hermanos. Si nosotros le pedimos al Señor, Dios nos va a dar, hermanitos. Dios nos va a dar. En ocasiones nosotros le pedimos solamente: Señor, sáname, Señor, necesito esto, necesito lo otro. Necesitamos también ser compasivos, hermanos. Necesitamos ser misericordiosos. Necesitamos ser amigables. Necesitamos practicar el amor fraternal. En esta noche, hermanos, cada uno tome su parte y que Dios en esta noche añada bendición a su palabra, hermanitos. A los hermanos que nos están mirando, hermano, también usted pídele a Dios ser compasivo, así como nuestro Señor Jesús tuvo compasión por las multitudes, tuvo compasión por las demás personas. Que usted también sea compasivo con la gente que le rodea. Dios les bendiga, hermanos. A los que estamos aquí, hermanos, pónganse de pie. Vamos a acercarnos a la presencia de Dios en esta noche. Vamos a pedirle a Dios, hermanos, que Dios nos ayude.